Ya, disculpen chicos un ratito, es que justo se llenó la sala. Ya. Ya bueno, vamos a empezar el repaso de la semana 2, que es todo lo que tiene que ver con membrana celular. Empezamos con un poquito de historia de lo que ha sido el descubrimiento de la membrana celular. Tenemos primero a Nayeli, que es el primero que acuña el término de membrana plasmática, para referirse a lo que se le llamaba inicialmente como hialoplasma sólido. Luego tenemos a Overton, que en 1902 habla de que esta membrana plasmática menciona que está formada por una delgada capa de lípidos. En ese momento se pensaba que era una sola capa. Luego con Lachmier en 1917 habla acerca de que estos lípidos que están formando la membrana tienen un carácter anfipático. ¿Qué quiere decir? Que tienen una parte que es hidrofóbica y otra parte que es hidrofílica. Es decir, una parte que está dirigida hacia el lado donde hay agua y otra parte que tiene repulsión al agua. Bueno, dice que estas moléculas, esos lípidos se disponían en superficies acuosas, formando monocapas, como mencioné, con cabezas polares hacia parte acuosa y parte hidrófoba fuera del agua. Luego siguen Gorter y Grendel en 1906, que habla acerca de que esta membrana celular ya no estaría formada solo por una capa de fosfolípidos, de lípidos, sino que por una doble capa. ¿Por qué? Porque una capa, y que estas capas estaban de manera inversa, pues no, porque hay agua tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Luego sigue Debson y Danieli en 1975, que mencionan que hay proteínas que también están situadas en esta bicapa. Luego tenemos a Robertson en 1957, que a través de microscopio electrónico observa un patrón trilaminar en la membrana celular. Es decir, que hay una capa de proteínas, luego está la bicapa y también hay otra capa de proteínas. Menciona que todas las membranas celulares comparten una estructura similar y que, bueno, como mencionaba, ¿no? Consiste en la bicapa lipídica que estaba en medio y que a ambos lados de la bicapa existían superficies con proteínas. Y por último tenemos que igual usando la técnica de microscopía electrónica, Singer y Nicholson en 1972 nos exponen ya el modelo de lo que es el mosaico fluido, en lo que demuestran que hay proteínas integrales en regiones no especializadas de la membrana y que, bueno, que su ubicación, su distribución está dada de manera aleatoria. Ya, dentro de lo que es la membrana citoplasmática, tenemos que las membranas biológicas son dinámicas y son esenciales para la funcionalidad celular. ¿Por qué se habla de que son dinámicas? Porque ocurren muchos procesos de transporte dentro de a través de la membrana. Dentro de las cuales serían las funciones de la membrana celular, tenemos estas 7 funciones principales que se nos han indicado. La primera sería la que es la compartimentalización, que se refiere a que esta membrana le da la definición y va a delimitar la célula, es decir, para que todas las organelas permanezcan dentro de la célula y no haya una desorganización, pues no, que sea todo delimitado dentro de la célula. Luego también tenemos la función de que mantiene lo que es la presión, disculpen chicos, ahí era presión osmótica, mantiene la presión osmótica y a través de esta protege a la célula de lo que son agresiones externas. Luego también otra función sería que permite la catálisis en ciertas proteínas que son especializadas, que ya lo vamos a ver más adelante dentro de la parte de las proteínas que están dentro de la membrana celular. Después tenemos también que otra función sería lo que es la permeabilidad selectiva, que se refiere a que esta membrana permite que haya un control dentro del intercambio de las células, ya que va a seleccionar lo que va a ingresar o que va a salir de la célula.
Después tenemos también que ayuda con lo que es el reconocimiento y la transducción de lo que son las señales externas. Otra función sería que se encarga de las interacciones intracelulares y extracelulares, y por último que también va a determinar la forma de la célula y también va a condicionar lo que es la motilidad y también los procesos de endocitosis y secreción que se van a dar a través de esta membrana. Ya. Dentro de lo que son los componentes de las membranas tenemos que hay lípidos, hay carbohidratos y también proteínas. No, cada uno va a estar encargada de diferentes funciones dentro de la membrana. Primero vamos a hablar acerca de los lípidos que se encuentran en la membrana celular. Estos lípidos van a ayudar en la proporción de estructura, ayudar en la permeabilidad selectiva, también van a tener relación con la fluidez de la membrana y también participan en la señalización y reconocimiento celular. Ya. Primero, los lípidos en la membrana. Sabemos que los lípidos dentro de la membrana son moléculas anfipáticas y que constituyen aproximadamente el 50% del peso de la membrana celular, con unos aproximadamente 5 millones de moléculas por micrómetro cuadrado. Tenemos tres grandes grupos de lípidos en la membrana. Primero tenemos los que son los fosfolípidos, luego lo que serían glicolípidos y por último lo que serían los esteroles. Bueno, aquí tenemos un cuadrito de los tipos de lípidos que vamos a encontrar dentro de la membrana. Puede ser glicerofosfolípidos, que acá vemos los que son la cavista polar con las colas apolares. Tenemos también lo que sería la esfingomielina, esfingolípidos, también algunos glucolípidos como los gangliósidos y cerebrósidos, que también lo vamos a ver más adelante, y el colesterol, ¿no? Que sería en todo caso el que le da la fluidez a la membrana. Ya, primero vamos a hablar de lo que son los glicerolípidos. Tenemos que van a tener una cabeza que va a ser de grupo polar y que las colitas van a ser de grupo no polar o apolares, ¿no? La cabeza, como es polar, es hidrofílica, que es la que va hacia la parte externa de la membrana, bueno, claro, la parte externa de la membrana. Y el grupo no polar que va hacia la parte interna de la membrana celular, ¿no? Porque es hidrofóbica. Dentro del grupo polar, que es la cabeza, tenemos que tiene tres componentes. Primero puede ser la colina, fosfato y glicerol. En el caso de los glicerolípidos, como alcohol, tiene el glicerol. Y después vamos a ver que en caso de los esfingolípidos van a ser esfingosina. Bueno, y tiene dos, la colita tiene dos, una que es, bueno, ambos son de hidrocarbonos, ¿no? Acá tenemos ya desarrollada la fórmula que tiene una de las partes de las colas es saturada y la otra es insaturada. Tiene un enlace doble, que sería un enlace cis. Después también tenemos que la membrana es asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Porque no, de la parte de las dos capas no tienen la misma estructura o el mismo tipo de lípidos. Tenemos que en la capa externa, es decir, la capa que da para la parte exterior de la célula, se encuentra mayor cantidad de fosfatidilcolina, de esfingomielina y de glucolípidos. Mientras que en la parte de la capa interna, es decir, la capa que da hacia el citosol de la célula, hay mayor cantidad de fosfatidiletoetanolamina, de fosfatidilinositol y fosfatidilserina. Y bueno, y el colesterol se encuentra en ambas capas. El segundo tipo de lípido que encontramos en la membrana son los esfingolípidos, porque son los que en vez de glicerol como alcohol tienen esfingosina. Ya, esta es una clase que está en menos abundancia en la membrana. Mayormente hay glicolípidos. Su base estructural es la ceramida, que es una esfingosina unida a un ácido graso por un grupo amino. Acá está en la imagen, se puede ver el grupo amino y el ácido graso unido a la esfingosina. Esta sería la estructura de una ceramida en la imagen que se muestra ahí.
Y también tiene grupos adicionales esterificados con el alcohol terminal de la fracción esfinglosina. Es decir, si este grupo, este radical R de aquí, se sustituye por fosforilcolina, esta molécula se va a llamar esfingomielina. Pero si este radical se sustituye por un carbohidrato, la molécula se llamaría glucolípido. Igual también en la imagen está explicado. Ya. Y bueno, dentro de la estructura y tipos de esfingolípidos podemos ver que para formar estos esfingolípidos, acá tenemos la estructura de la esfingosina, luego la estructura de la ceramida, que hemos visto que es la esfingosina unida a través de un grupo amino a un ácido graso. Después tenemos la esfingomielina, que ya es la ceramida unida a, habíamos dicho acá está, unida a la fosforilcolina, sería la esfingomielina, y después tenemos también el cerebrócido A y gangliósido A, que es el ceramida unido a otros azúcares, galactosa, glucosa. Acá también podemos ver la estructura de lo que sería tanto los cerebrócidos como los gangliósidos, que son unidos a glucolípidos. Tenemos que está unido, por ejemplo, el cerebrócido está unido a un monosacárido, en este caso, por ejemplo, acá menciona la galactosa, y el gangliósido está unido a más glúcidos, como son la galactosa, la galactosamina y glucosa. Dentro de los esfingolípidos también se habla de lo que son las balsas lipídicas. Los esfingolípidos, cuando están en conjunto, van a formar parte de unos pequeños microdominios. Se habla en la membrana, que se van a denominar balsas lipídicas. Y estas balsas lipídicas van a tener ciertas propiedades y funcionalidades. Entonces, estas partes que se llamadas balsas lipídicas son zonas que van a ser ordenadas. Esta parte morada de acá que se ve, son zonas más ordenadas y también con menor fluidez, ¿no? Y tienen una temperatura de fusión más altas. Bueno, esta parte que es morada sería lo que es la balsa lipídica. Son una parte que es heterogénea, se dice que es heterogénea y muy dinámica. Heterogénea porque tiene esfingolípidos, también tiene colesterol, también tiene glucofosfolípidos saturados. Esto que dice RAFTES significa balsa lipídica. Se dice que son heterogéneos porque hay diferentes tipos de lípidos y están situados en la membrana plasmática y consisten como mencionaba, en asociaciones estables de esfingolípidos y también colesterol, ¿no? Los moraditos son los esfingolípidos y los amarillitos serían el colesterol, que habíamos dicho que el colesterol se encuentra en ambas capas de la membrana plasmática. Estas balsas lipídicas, hay dos tipos, estas que son las lineales y las otras que son las que son caviolares, es decir, que tienen esta forma de caviolas y, esta invaginación, y en esta invaginación tienen incrustadas proteínas que son las caviolinas, ¿no? Que son proteínas integrales. La función de estas balsas lipídicas es, en la dinámica de membranas isocoponentes es la señalización celular, y también van a ser sitios donde van a entrar virus y toxina, y también lo que serían puntos de ensamblaje y salida para ciertos virus. Dentro de la membrana celular, la estabilidad de esta membrana como tal se da a través de las interacciones hidrofóbicas entre las colas de los hidrocarbonados. La estabilidad se da también debido a las fuerzas de Van der Waals, que estas fuerzas se dan entre las colas hidrófobas, que son las zonas apolares, y también se debe a las fuerzas electrostáticas y puentes de hidrógeno, tanto entre cabezas polares de los lípidos o también con las moléculas de agua en caso de los medios tanto extra como intracelular. También en los movimientos más frecuentes de los fosfolípidos tenemos el movimiento de rotación, que es el movimiento que se da de un fosfolípido en su propio eje.
También tenemos lo que es la difusión lateral, que es el tipo de movimiento más frecuente que hay, que es este movimiento horizontal que se da entre ambas capas de los fosfolípidos. Después también tenemos el movimiento de flexión, que se da en las colas hidrófobas, o sea, en la parte de las colas es donde se da este movimiento de flexión. Y bueno, el movimiento que creo que es de los que más se habla, se habló en la clase, que es el movimiento del flip-flop, que se da, bueno, ocurre rara vez en realidad, pero se da, bueno, es este movimiento, ¿no? Que se da de una monocapa a otra, es decir, de la capa, de la capa externa hacia la capa interna, ¿no? Y este movimiento ocurre gracias a lo que son las enzimas flipasas. Y por último, el último tipo de lípidos dentro de la membrana sería el colesterol. El colesterol se encuentra en células animales. En bacterias y en células vegetales no se presenta el colesterol. Y también otro dato importante que tenemos que recordar es que a mayor cantidad de colesterol, más rígida va a ser la membrana celular. El colesterol es una molécula anfipática también. Como habíamos dicho, es que tiene una parte polar y una parte apolar. Es anfipática ya que tiene un grupo polar oxidrilo. Esta molécula de colesterol es de tipo esterol, está formada por 27 átomos de carbono. Aquí en la imagen lo podemos ver, están contados los 27 carbonos. Y la estructura química de este colesterol, su estructura está derivada bueno, de esto que tanto habíamos oído hablar en la academia, creo que siempre le decían como trabalenguas, que es el ciclopentanoperidofenantreno, o también llamado esterano. Y bueno, esta molécula es de 17 carbonos formada por anillos hexagonales. Aquí vemos los anillos hexagonales y los 3 anillos hexagonales y el anillo pentagonal, que es el D. Dentro de las funciones del colesterol, tenemos que a temperaturas bajas va a evitar que las colas de los fosfolípidos se junten. Con esto va a aumentar las interacciones entre ellas y así va a poder evitar que se cristalicen y que tengan una estructura que sea muy compacta. Se habla de que tiene un efecto fluidificante. Y a temperaturas altas va a disminuir la fluidez de la cara externa de la membrana, y así que es la parte de la parte polar de los fosfolípidos, y así va a reducir la permeabilidad de las moléculas pequeñas. Este efecto se le llama efecto condensa. Terminando con los lípidos, luego pasamos a las funciones de las proteínas dentro de la membrana. Dentro de las funciones de las proteínas van a estar transporte de moléculas, recepción de señales. Y antes de comenzar con proteínas, ¿se me ha escuchado bien hasta el momento? ¿Hay alguna dificultad, alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, Marina. Ya. Ya, listo. Entonces, comenzamos con la parte de proteínas. Ya. Dentro de lo que son las proteínas, vemos que sus principales funciones van a ser de transporte de moléculas, también van a encargarse de recepción de señales, de comunicación intercelular, del mantenimiento de la estructura celular, y también van a estar a cargo de actividad enzimática dentro de la membrana. Los tipos de proteína que vamos a encontrar en la membrana celular van a ser proteínas integrales, proteínas ancladas a lípidos y proteínas periféricas. Viendo más a detalle lo que son las proteínas integrales, vamos a ver que son las proteínas que van a poder atravesar la porción lipídica de la membrana celular. Como podemos ver en la imagen, son proteínas que tienen parte tanto en la cara externa como en la parte interna de la membrana. Están incrustadas. Y bueno, también tienen una región hidrofóbica, que es la que tiene contacto con la parte de las colas de los fosfolípidos, y también tienen una región hidrofílica, que son la parte que choca con con el medio acuoso de ambos lados de la membrana. Tenemos dentro de las proteínas integrales algunas que son monopaso y otras que son multipaso.
aquí tenemos también en la imagen. Las que son monopaso están encargadas de lo que son reconocimiento y también algunas son receptoras. Y dentro de las multipaso tenemos algunas que funcionan como enzimas, otras como transportadores, otras como receptores y bueno, también otras que funcionan como canal. Aquí tenemos algunos ejemplos de proteínas monopaso, como sería el receptor tirosinquinasa, y ejemplos de proteínas multipaso, como sería el GLUT4, que sería transportador de glucosa, y otra que serían las porinas. Otro tipo de proteínas dentro de la membrana serían las proteínas ancladas a lípidos, que empezaron inicialmente como proteínas solubles o también llamadas proteínas integrales, pero luego se anclaron a algún grupo lipídico a través de uniones covalentes. Algunos de los grupos lipídicos podría ser glucosilfosfatidil, glucosilfosfatidilinositol, grupo miristoilo, grupo palmitoilo, grupo farnesilo o grupo geranilo. Son similares a las proteínas, a las integrales, solo que estas proteínas no se quedaron ahí nada más dentro de la membrana como que flotando, sino que se unieron a un grupo lipídico. Después tenemos lo que son las proteínas periféricas. Está unida a la membrana mediante enlaces electrostáticos débiles. También se encargan de brindar soporte estructural a la membrana y actúan como anclaje de las proteínas integrales. Es decir, las proteínas integrales no están flotando libremente, sino que están ancladas, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, esta gris, que está aquí como una serpentina, sería una proteína integral y está anclada a las proteínas periféricas que están en la parte externa de la bicapa lipídica. Y algunas de estas proteínas periféricas también van a funcionar como enzimas, como cubiertas especializadas o también como un factor de lo que son transmisión de señales. Importante, las proteínas periféricas no están solamente ubicadas en la parte de la membrana que está afuera de la célula, no solamente en la parte extracelular, sino que también están ubicadas dentro de la parte, o sea, esa parte de aquí arribita, donde dice proteínas periféricas de la membrana, es la parte externa, ¿no? La que da hacia la parte extracelular. Pero también están ubicadas en la parte intracelular. Mientras estén en la periferia de la bicapa, se pueden ubicar en ambos lados las proteínas periféricas. Y estas proteínas pueden, como mencionaba, pueden tener función de enzimas o de anclaje o también de transportadoras o carriers. Acá hay un ejemplo de lo que serían las proteínas en la membrana del eritrocito. En este caso, lo que serían proteínas periféricas, tenemos a la espectrina, a la anquirina, y dentro de lo que son proteínas integrales, tendremos a la glicoforina y a la banda 3. Aquí lo pueden ver como detenimiento responsable. La banda 3 sería la que es la responsable de pasos de iones de bicarbonato y de cloro a través de lo que es la membrana del eritrocito. Después también habíamos hablado en el repaso que se dio con los chicos de la ayudantía de la cátedra acerca de lo que era la espectrina, que se habla de que es el principal componente del citoesqueleto, y recordar que la espectrina es una proteína periférica. Dentro de las funciones que cumplen las proteínas en las membranas, podemos ver que tienen función transportadora, también puede ser tener transportadora porque, bueno, participar en el transporte de lo que sea agua, puede ser también iones, diferentes moléculas. También cumplen el papel de enzimas, pueden cumplir también el papel de receptores, de marcas de identidad, también pueden ayudar con lo que es la adhesión y también con la unión al citoesqueleto. Dentro de estos tipos tenemos las proteínas de unión al citoesqueleto y la membrana extracelular.
Estas son proteínas que pueden ser integrales o también periféricas y bueno, van a servir como anclaje con el citoesqueleto para conectarlo con la matriz extracelular. Un ejemplo de esto está dentro de la imagen que se muestra aquí. Tiene bastante texto, pero estos son tipos de conexión que se dan entre células de tejido epitelial. Ahí lo pueden observar con más detenimiento después. Es más que todo un ejemplo de las proteínas de unión al citoesqueleto, ¿no? Este ejemplo que se da acá es como os mencionaba, de células epiteliales. Después también tenemos a las proteínas de transducción de señal, o también llamadas receptores. Estas proteínas son principalmente glucoproteínas integrales, glucoproteínas de tipo integral, ¿no? Y tienen 3 dominios: dominio extracelular, dominio transmembrana y también de dominio intracelular, ¿no? Extracelular que dan hacia afuera de la célula, intracelular dan hacia dentro de la célula y la transmembrana están en el medio de la bicapa, ¿no? En la parte apolar de la bicapa. El dominio extracelular posee el sitio de unión para la molécula señal, que es la molécula que quiere ingresar. El dominio transmembrana es, como mencionaba, el que va a atravesar, va a estar en el medio de la capa lipídica. Y el dominio intracelular es el que va a hacer el contacto con las proteínas periféricas interiores en la célula, con las que se va a traducir el mensaje que se quiere transmitir. Su función es que actúa como transductores transformando las señales que se dan del medio extracelular al medio intracelular mediante un sistema de segundos mensajeros. Hay diferentes tipos de estas proteínas de transducción. Tenemos primero los receptores que están unidos con proteínas G. También tenemos los receptores acoplados a enzimas o tirosina quinasa. Y por último, los receptores activados por ligandos o que están acoplados a canales iónicos. Acá podemos ver también una imagen de lo que serían los receptores en la superficie celular, en el caso de lo que serían hormonas hidrosolubles, es decir, que no pueden pasar directamente a la célula, no pueden pasar directamente al interior de la célula porque son hidrosolubles y como sabemos la bicapa es lipídica. Entonces van a necesitar de que exista una proteína que la pueda recepcionar y que pueda pasar a través de esta hacia el interior de la célula. Ya. Dentro de lo que son de los tipos que habíamos mencionado anteriormente, de los receptores acoplados a la proteína G, sabemos que estos van a actuar regulando de forma indirecta la actividad de lo que es la proteína diana, es decir, la proteína que está como blanco, ligada a la membrana plasmática, y por lo general es una enzima o un canal iónico, esta proteína, ¿no? La interacción del receptor y la proteína diana está membrada por una tercera proteína, que es esta que estamos mencionando, ¿no? La denominada proteína trimérica de unión a GPT o proteína G, que es la que estamos diciendo. Entonces, estos receptores van a estar acoplados a esta proteína G. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede. Tenemos, bueno, acá ese es un poquito del proceso que ocurre con la proteína G. Eso también lo habían visto a más detalle, lo habíamos visto dentro de la ayudantía. Entonces, ahorita por el tiempo vamos a avanzar un poquito rápido, pero igual los delegados creo que habían enviado también ya el video esto está dentro de la primera clase, ¿no? Bueno, se habla de que una molécula señalizadora se va a unir al receptor que está acoplado. Ese es el receptor, este verdecito es el receptor que está acoplado a la proteína G. Y que va a ayudar a que la subunidad alfa de la proteína G intercambie el GDP por el GTP. Después va a ayudar, bueno, acá pueden ver todo el proceso, ¿no? Ya, vamos a pasar a la siguiente proteína, al siguiente receptor, que serían los receptores acoplados a las enzimas, que por lo general van a ser proteínas transmembrana, es decir, van a estar en el interior, en la parte apolar de la membrana celular, y son de paso único. Van a actuar directamente como enzimas o también pueden estar asociados a enzimas a las que van a activar. Habla de que cuando las moléculas señalizadoras se unen a los receptores, estos se van a dimerizar, forman una pareja, como vemos aquí en la imagen. Y luego estos receptores que ya están apareados van a fosforilar mutuamente las tirosinas del dominio intracelular.
o sea, acá dentro de la región celular. Vemos residuos fosforilados de lo que es la tirosina y con esto se va a dar luego la respuesta celular. Se sabe que la gran mayoría de ellos son proteínas quinasas y que cuando están activos, como mencionaba, fosforilan a un grupo de proteínas dentro de la célula. Recordemos que todos estos son receptores de señalización externa y que van a traducir el mensaje que se quiere dar del exterior al interior de la célula. Y por último, el último tipo que tenemos son los receptores que están acoplados a los canales iónicos. También son llamados como receptores activados por ligando y regulan de manera directa lo que sería el flujo de iones a través de la membrana celular. Estos están involucrados dentro de lo que sería la señalización sináptica entre las neuronas y algunas otras células dianas. El ejemplo que tenemos en la imagen es dentro de lo que sería neuronas, porque acá tenemos lo que sería la acetilcolina. Ya. Y por último, el último tipo de proteínas que tenemos son las proteínas transportadoras. Se habla de que permiten el paso de las moléculas polares a través de la membrana. Pueden ser iones, pueden ser azúcares, pueden ser aminoácidos, nucleótidos, agua o también otros tipos de metabolitos. Estos son los que van a ayudar en el transporte tanto como con lo que conocemos como difusión facilitada y como transporte activo. Acá vemos los canales que están parte del transporte pasivo, que son con los canales. Acá puede pasar agua, por ejemplo. Y en el transporte activo, en el que vemos, por ejemplo, las bombas de iones, ¿no? Por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Dentro de estas proteínas transportadoras tenemos, por ejemplo, los canales de agua o también llamados acuaporinas. Estas proteínas que son proteínas integrales, son tetraméricas y bueno, van a adoptar forma de canales, ¿no? En el ser humano existen 13 acuaporinas, desde la acuaporina 0 hasta la acuaporina 12. Estas acuaporinas tienen una alta permeabilidad al agua porque van a ser canales precisamente de agua y favorecen una mayor difusión celular respecto a lo que sería la gradiente osmótica, pero excluye la entrada de iones, ¿no? Hemos visto que estas acuaporinas en este caso ayudarían a lo que sería una difusión facilitada, ¿no? Todavía sería parte de lo que es un transporte de tipo pasivo, en cambio la entrada de iones ya pasaría a un tipo de transporte activo, ¿no? No se da a través de esta proteína. Este tipo de acuaporinas son abundantes en lo que serían los eritrocitos, en las células epiteliales de los túbulos renales e intestinales y en algunas células gliales del cerebro. La importancia de estos canales de agua o acuaporinas sería que mantienen el equilibrio hídrico en el cerebro y también ayudan a expulsar, en el caso de las células epiteliales, por ejemplo, lo que sería el sudor, ¿no? En la piel. Dentro de lo que sería la estructura de una acuaporina tenemos que los segmentos conservados responsables de lo que sería la selectividad son el filtro selectivo con residuos de histidina y arginina y se ubica en la parte extracelular. En la parte extracelular tenemos el filtro selectivo y también tenemos como otra parte de la estructura la secuencia NPA, asparagina, prolina, alanina, que se va a ubicar en la parte del centro del canal y va a reorientar a las moléculas de agua al momento de pasar por el poro, ¿no? Va a evitar la interacción entre las moléculas de agua. Y la selectividad por el agua va a depender de lo que son los factores electrostáticos y estéricos. Después también tenemos otro tipo de proteína transportadora, serían lo que son los canales iónicos, que están presentes en todas las membranas celulares y transporte activo ya. Conducen iones inorgánicos como serían el sodio, potasio, calcio, cloro de manera selectiva y con elevada rapidez. Se abren y cierran en respuesta a estímulos eléctricos, químicos o mecánicos. Tienen participación en procesos de excitación muscular y nerviosa, secreción hormonal, en transducción sensorial, aprendizaje y memoria, en lo que sería el crecimiento celular, en balance hídrico,
y homeostasis y también en la regulación de la presión sanguínea. Dentro de lo que sería la estructura de este canal iónico, tenemos que también tiene un filtro de selectividad, tiene un túnel central o un poro y también una puerta o compuerta. El filtro de selectividad también nos va a determinar qué iones van a pasar a través de lo que sería el poro. El túnel central o poro, que es la región P que vemos aquí en la imagen, sería la parte por donde van a fluir los iones con respecto a su gradiente. Y por último tenemos la puerta o compuerta, que es la parte del interior de la célula, que va a controlar la apertura y el cierre del canal, en respuesta a los estímulos que haya, ¿no? Puede ser voltaje, puede ser estrés mecánico o la unión a ligandos. Algunos tipos de canales iónicos que tenemos son los canales dependientes de voltaje, que están regulados, esos son los que estos verdecitos de aquí, que van a estar regulados por el cambio del potencial eléctrico en la membrana celular. Después tenemos los canales iónicos quimiosensibles, es decir, su regulación va a estar mediada por sustancias químicas, pueden ser fármacos, pueden ser sustancias aditivas o también podrían ser hormonas. Estos canales iónicos químicos sensibles van a conducir indistintamente potasio, sodio y calcio. Y también tenemos canales iónicos mecanosensibles, por último, que son los que están regulados por un estrechamiento o deformación de la membrana celular, ¿no? Estos son ya por la forma más que todo de los mecanosensibles. Ahí tenemos los canales de potasio, de sodio, de calcio y de cloro. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se me escuchó bien? Para pasar a la parte de carbohidratos. Sí, todo bien, Marina. Ya, gracias. Gracias, Iván. Ya. Ya con la parte de carbohidratos, termina la parte de mi exposición y luego pasamos a Iván. Ya. Dentro de lo que serían los carbohidratos en la membrana celular, la función que tienen estos carbohidratos van a ser de reconocimiento celular, también van a mediar la adhesión entre las células y también formación de estructuras de lo que son señalización. Y además también van a poder participar en lo que es la protección y almacenamiento de energía dentro de la membrana. Ya. Dentro de los carbohidratos en membrana tenemos que están, estos carbohidratos que están en la membrana celular van a estar unidos por enlace covalente a algunas proteínas. Cuando están unidos a proteínas se van a llamar glucoproteínas y cuando van a estar unidos a lípidos van a ser llamados glucolípidos. Esos carbohidratos van a estar situados en el lado externo de la membrana, es decir, en la parte polar de la membrana. Son olisacáridos y en algunas membranas pueden llegar a ser polisacáridos. Dentro de lo que serían los glucolípidos, vamos a ver que existen tres tipos de glucolípidos. Primero están los glicosfingolípidos, que van a ser los más abundantes en células animales. Después tenemos también los gliceroglicolípidos, que van a ser los glucolípidos que son típicos en las membranas de plantas, y también los fosfatidilnositones. Tenemos dentro de los glucolípidos que tienen colas hidrofóbicas, embebidas en la región hidrofóbica de la membrana, y ya, la parte hidrofóbica que va a estar en el interior y la parte, la parte hidrofóbica que va a estar en el interior y las cabezas que son hidrofílicas que van a estar en la parte exterior de la célula, y también los que son los proteoglicanos, que van a poseer una proporción de polisacárido mayor a la usual y que van a estar unidos a proteínas, en este caso a una cadena polipeptídica. Después tenemos también lo que sería la glicosilación, que consiste en adicionar un glúcido a otra molécula. Generalmente lo que se adiciona son oligosacáridos. Sería en este caso una cadena ramificada de 12 unidades de monosacáridos. Aquí en la imagen podemos ver, dice que la mayor parte de proteínas sintetizadas incorporan carbohidratos a su paso. Generalmente esa glicosilación ocurre se le adiciona glúcido, dice otra molécula, pero principalmente se da que se le adiciona glúcido a lo que serían proteínas. Y por último, dentro de lo que son las funciones de los carbohidratos en la membrana, tenemos que, como poseen muchas cargas negativas, esta carga va a atraer
cationes tanto de agua, de cationes y de agua, ¿no? Cationes como sería en este caso el potasio y de agua, de lo que sería el medio extracelular. Otra de las funciones de los carbohidratos sería proteger la superficie de la célula de agresiones mecánicas o físicas. Y también, por último, la última función de los carbohidratos sería como marcadores de identidad. Es decir, le van a dar una identidad a la célula, como el ejemplo que vemos aquí, que es en los eritrocitos, que tienen los antígenos, ¿no? Aquí vemos en la imagen que, por ejemplo, los que son grupo A dentro del sistema ABO de sanguíneo, tenemos que tienen antígenos A en la periferia de la membrana. También tenemos que, bueno, el grupo A tiene antígenos B, el grupo AB tiene antígenos A y B, y el grupo O no tiene ningún antígeno, ¿no? Entonces ahí podemos ver como ejemplo que en el caso de los eritrocitos, algunos tienen antígenos como marcadores de identidad, ¿no? Y esto hace, por ejemplo, que en las transfusiones los de grupo sanguíneo A solamente puedan recibir de grupo A o de grupo O, ¿no? Solo con tipos sanguíneos que sean compatibles. Y ahí terminó mi parte de la exposición. No sé si quieren receso de unos 5 minutos, 10 minutos, o prefieren que siga de corrido la parte de Iván. Si, no sé, alguien responda. Ya damos un receso ya de 5 minutos para que se vayan, se laven la cara y regresamos con la parte de transporte a través de la membrana.